Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, al programa en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Hoy vamos a hablar del municipio de Mogán y para ello tenemos a doña Pino González, portavoz socialista de dicho municipio y candidata del Partido Socialista al municipio de Mogán. Muy buenas noches, Pino. Muy buenas noches. Bienvenida. María. Gracias, igualmente. ¿Cómo valorarías la aprobación del presupuesto para 2015 por urgencia? ¿Qué destacarías del mismo? Y si es un presupuesto electoralista, ya que ha sido aprobado en un pleno rápido de urgencia, ¿no? Sí, bueno, la forma de aprobarlo, que además no es la primera vez, ya el año pasado también pasó lo mismo, lo de la aprobación por la vía de urgencia, se debe a que en un primer momento se aprobó la aprobación inicial, se acordó en el Pleno en diciembre y cuando estuvo en exposición pública, el tiempo correspondiente para que se presentaran alegaciones. Tuvimos la semana pasada la comisión informativa para dictaminar los asuntos que iban al Pleno y en el momento de celebrarse esa comisión informativa se dieron cuenta de que una de las alegaciones había llegado con retraso al ayuntamiento a pesar de que se había presentado en tiempo y forma en la delegación del gobierno. Por lo tanto, había que emitir un nuevo informe correspondiente para esta alegación y volverla a convocar la comisión informativa para emitir un dictamen, para hacer las cosas bien como manda, ajustado a derecho y como manda la ley, ¿no? Sin embargo, ellos dictaminaron las que tenían y luego emitieron el informe sin haber celebrado la correspondiente comisión informativa para informar de esa alegación y de ese informe. Por lo tanto, como ya estaba convocado el Pleno y en uno de los asuntos era precisamente la aprobación de ese presupuesto, lo que hicieron fue retirarlo del orden del día y después, al final del Pleno, incluirlo como asunto de urgencia. Es una manera improvisada y una manera que, como te digo, pues no se ajusta a lo que manda la ley, ¿no? Por eso al final tuvieron que recurrir a la aprobación por la vía de urgencia para aprobar un presupuesto que se tenía que haber aprobado antes de que terminara el año, antes de diciembre, y por eso le decíamos desde el Partido Socialista que una vez más aprueban los presupuestos tarde y los aprueban mal, porque al final pues vienen con unos criterios que como tú acabas de decir, efectivamente han aprobado un presupuesto electoralista porque pretenden hacer ahora todas aquellas obras que no han hecho ni en los últimos 4 años de legislatura en los que llevan gobernando, ni en los 12, porque hay que recordar que el Partido Popular en Mogán lleva 12 años gobernando y ahora, deprisa y corriendo, pues ponen el municipio de patas arriba sin importarles que estamos en plena temporada alta. Un municipio turístico como Mogán prácticamente está cerrado por obras y de zafarrancho, ¿no? Porque han invertido 3,5 millones aproximadamente de euros en inversiones que las han dejado todas para el último momento, como te decía, porque ellos piensan que los vecinos y vecinas de Mogán tienen memoria a corto plazo y se van a acordar de lo último que han hecho, de lo que han hecho en los últimos 6 meses, ¿no? En vez de hacer poco a poco, de ir arreglando calles o de hacer inversiones poco a poco, de forma paulatina, un año una calle, otro año otra, pues nos las han puesto todas, como te digo, de patas arriba y creando problemas a los residentes y a los visitantes, ¿no? En ese presupuesto, doña Pino, también hay unas cantidades pendientes de cobro. Por un lado había 6 millones de euros del 2013, 13,5 millones de euros del 2014 y luego ¿qué presupuesto definiría? ¿Cómo se calificaría estos presupuestos? Yo, como te decía, le calificaría de, por un lado, electoralista, por otro lado, clientelares, porque se acuerdan ahora de esas personas y de esos colectivos a los que habían olvidado durante toda la legislatura, por otro lado, de insensible, porque siguen gastando de manera indiscriminada, más de medio millón de euros han presupuestado para fiestas, mientras se olvidan de las familias que peor lo están pasando y que ellos mismos han reconocido que no tienen ingresos. Más de 60 familias en el municipio no tienen ingresos y ellos, sin embargo, a la hora de poner en marcha el plan de empleo social, solo han contratado a 30, a la mitad. Y en lugar de incrementar la partida para financiar un plan de empleo social y poder dar empleo a esas personas y a esas familias que peor lo están pasando, prefieren destinar ese dinero a gastarlo en fiestas. Por eso te decía, insensible, irreal
también, por lo que tú acabas de comentar, se pretenden y se prevén unos ingresos que no se ajustan a la realidad. Si tienes en cuenta que todavía de las previsiones de ingresos al final del año 2013 quedan pendientes de cobro 6 millones de euros y de 2014 13 millones y medio de euros, entonces las previsiones de ingresos es evidente que no son reales. Entonces debería ajustarse un poco no solo a lo que se prevé o lo que se cree que se pueda ingresar, sino a lo que se está viendo que está quedando como saldo de dudoso cobro o pendiente de cobro en este caso. Hay que ajustarse a lo que se está ingresando realmente y no a lo que se crea que se pueda hacer para que sea más real y más fiable la previsión, ¿no? Y los ingresos. Y por otro lado, los gastos no se corresponden tampoco porque destinan ahora para gastos de servicios públicos básicos 16 millones de euros cuando el gasto real del año anterior fueron 27. Entonces, pues ni se ajusta a la realidad los ingresos ni los gastos, ¿no? Por lo tanto, es un presupuesto electoralista, clientelar, irreal e insensible, en opinión nuestra, ¿no? Por otro lado, nosotros tampoco entendemos con qué criterios ellos establecen sus presupuestos, teniendo en cuenta que si tenemos ahora mismo de gastos de personal de capítulo 1, gastamos 14 millones de euros, de esos 33 millones y medio de euros que lleva de presupuesto para este ejercicio, para el 2015, tenemos 14 millones para pagar el gasto de personal. A pesar de ello, pues siguen gastando en contratar empresas externas para redacción de proyectos, para estudios y trabajos técnicos, 400.000 euros. No se entiende que teniendo un elevado gasto de personal se siga gastando en contratar empresas externas, cuando lo normal sería optimizar los recursos y que esos proyectos los redacte personal del ayuntamiento. Tampoco se entiende que mientras el grupo de gobierno nos cuesta 1 millón de euros para pagar los gastos de órganos de gobierno, gastamos 1 millón de euros, haya concejalías que no tengan cantidades que no digo irrisorias porque de verdad que no da risa, da más bien todo lo contrario, da tristeza. Concejalías como Agricultura, Ganadería y Pesca, que es un municipio también que es uno de los sectores predominantes económicos en Mogán, la agricultura, la ganadería y la pesca, pues a pesar de eso lo que destinan dentro del presupuesto son solo 500 euros. Es una cantidad, como te decía, irrisoria si uno tuviera ganas de reír, pero la verdad es que lo que dan ganas es todo lo contrario, de llorar. Para medio ambiente o para participación ciudadana destinan 8.500 euros. No se entiende que mientras los concejales estén cobrando más de 45.000 euros, las concejalías que están defendiendo no tengan presupuesto para nada, ¿no? Entonces, por eso tampoco entendemos desde el Partido Socialista... ¿Servicios sociales? Los criterios en servicios sociales se han incrementado las ayudas de emergencia social, pero sin embargo sigue habiendo muchos problemas, como te digo, pues por ejemplo en el caso del plan de empleo social, que no lo han puesto en marcha, y a esas personas pues van a tener que ayudarlas a través de ayudas de emergencia, ¿no? Nosotros habíamos presentado, cuando se aprobó inicialmente el documento, habíamos presentado alegaciones correspondientes, en su mayoría se correspondían por temas de recursos humanos, ¿no? Por el tema de personal. Porque hay un informe que se emite por parte del secretario en el mes de noviembre del año anterior, que dice que se va a proceder a rectificar la plantilla de personal, teniendo en cuenta que se acaban de encontrar un error en esta plantilla, que 58 personas que hasta ahora estaban trabajando con la consideración de laborales fijos dentro de la plantilla municipal, se acaban de dar cuenta de que no hicieron ningún examen para acceder al puesto de trabajo, por lo tanto están en una manera, por decirlo de alguna forma, de una situación irregular, y que van a rectificar el error y van a adoptar alguna medida. ¿Desde 1998, dice usted? Desde el año 1998 llevan trabajando en este ayuntamiento como laborales fijos. Se han aprobado todos los presupuestos correspondientes a los años
posteriores al 98, incluso el año anterior, y siempre aparecían como laborales fijos. Ahora, sin embargo, se acaban de dar cuenta de que hubo un error en su momento, que estas personas entraron al ayuntamiento sin haber hecho el correspondiente examen y sin haber hecho la prueba de acceso que corresponde para una administración pública, y por lo tanto van a rectificar este error. Entonces nosotros, una de las alegaciones que presentábamos para intentar resolver esta situación, para garantizar la seguridad jurídica del personal del ayuntamiento y la estabilidad, porque no hay que olvidar que estas personas llevan más de 15 años prestando un servicio al ayuntamiento y tienen un trabajo, y probablemente si van a los juzgados pues a ver cómo quedaría, ¿no? Pero bueno, para intentar buscar alguna solución, porque ya el problema es bastante grave, pues nosotros proponíamos que se ponga en marcha un reglamento de ordenación de los recursos humanos, consensuado desde luego con los sindicatos, con los trabajadores, con las trabajadoras y con función pública, que se sienten en una mesa para intentar buscar una solución a esta situación irregular que ahora mismo se ha producido dentro de la plantilla del personal municipal. La han rechazado la alegación, espero que se adopte alguna medida en ese sentido, porque desde luego se le va a crear un grave problema a todas estas personas, a todas estas familias que ahora mismo pues se quedan en el aire, ¿no? Por otro lado, también presentábamos una alegación correspondiente a que se adopten las medidas necesarias para aprobar cuanto antes, con carácter urgente, un reglamento de productividad que no tenemos en el ayuntamiento y que ahora mismo pues las productividades se dan a dedo, por decirlo de alguna manera. Entonces, que se establezcan unos criterios para que la productividad sea equitativa y sea en función del puesto de trabajo que se está desempeñando y que sea ajustada a la labor y a la que se está desempeñando, ¿no? Entonces, pretendíamos que se tomara en cuenta también esa alegación, porque además ahora mismo hay dos contenciosos que Función Pública ha interpuesto contra el ayuntamiento, contra acuerdos de Junta de Gobierno local que desde Función Pública se han entendido que no se ajustaban a derecho, precisamente por las productividades que ellos están dando. Entonces, para evitar todo esto, para además regularizar esta situación, también proponíamos que se pusiera en marcha un reglamento de productividad. Y otra de las que habíamos presentado también relativas a personal era que se evite de una vez por todas, que además es una que llevamos pidiendo durante años, que para evitar el incremento de laborales indefinidos que están entrando a formar parte de la plantilla del personal del ayuntamiento a través de las empresas municipales que tenemos por cesión ilegal de trabajadores. Estamos hablando de que ya durante la etapa que ha gobernado el Partido Popular de Mogán llevan ya 49 laborales indefinidos que han entrado a formar parte de la plantilla mediante sentencias por cesión ilegal de trabajadores. Entonces es una práctica ya que lleva año tras año teniendo, por las malas contrataciones, por la forma de contratar del ayuntamiento, y que es una situación que hay que regularizar cuanto antes y hay que evitar y hay que adoptar las medidas necesarias para evitar que se siga incrementando esa plantilla de laborales indefinidos que está entrando de forma, como te digo, pues por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera. También la rechazaron todas las mociones que se presentaban, todas las alegaciones que se presentaban, que hay que decir además que es la primera vez que se presentan tantas alegaciones al presupuesto. Se presentaron concretamente 17 alegaciones al presupuesto. La última, curiosamente, la última que fue por la que quedó el expediente retirado en un primer momento, incluido por la vía de urgencia en el orden del día, era de la familia del Sánchez Valerón, que es a la familia a la que el Ayuntamiento de Mogán debe esa sentencia expropiatoria por las parcelas que están en los alrededores del cementerio del pueblo de Mogán, y que debemos más de 5 millones de euros entre lo que dicta la sentencia más los gastos de demora. Ahora mismo se ha pagado, se lleva pagando 2 años 300.000 euros anuales, hemos pagado ya 600.000, pero debemos aproximadamente 3.600.000 y pico euros de esa sentencia, más lo que serían los gastos de demora. La alegación se planteaba diciendo que
por la provocación que había supuesto precisamente para esta familia, leer en los medios de comunicación las declaraciones de la concejala de Hacienda, que cuando se aprobó inicialmente el presupuesto, alardeaba y presumía de la salud financiera, de la solvencia del Ayuntamiento de Mogán y de lo saneadas que estaban las cuentas y de que no teníamos deuda. Entonces, estas declaraciones, lógicamente, provocaron un malestar, lógico además, entre estas personas a las que se les debe ese dinero, y ellos presentaron una alegación en el sentido de, bueno, pues si el Ayuntamiento de Mogán está tan saneado y dice usted que no tiene deudas, pues entonces páguennos a nosotros lo que nos debe, porque así no solo evita el seguir teniendo deudas, sino evita también los intereses de demora que van a tener que asumir y que van a tener que pagar. En ese sentido se presentaba, porque claro, cuando se hizo el auto de que se pagaran 300.000 euros anuales, había un informe del interventor que decía que el ayuntamiento no podía hacer frente al pago de esta sentencia. Entonces hay un auto que dice pues paguen fraccionados 300.000 euros anuales. Al salir la concejala en los medios de comunicación presumiendo de salud financiera, como te decía, pues lo que ha dado a entender a esta familia que están pendientes para cobrar esos 3.600.000 euros restantes, le ha dado a entender que efectivamente, pues si estamos bien, pues ahora sí es un momento solvente para que el ayuntamiento asuma esa deuda que tiene contraída con ellos y le liquide esa deuda, ¿no? Yo le decía en el pleno que somos esclavos de nuestras propias palabras y que antes de presumir tanto de salud financiera debería medir un poco más las palabras antes de ir alegremente, porque oye, no estamos en quiebra, pero tampoco podemos, cuando se tiene una deuda de este tipo, más las que están pendientes de llegar, porque hay que recordar que también tenemos otras parcelas que están ahora mismo, que antes de mayo además hay que resolverlo, las expropiaciones de estas dos parcelas en Arguineguín, tanto la de la Plaza Negra como la de el centro deportivo que está donde está la piscina, las instalaciones deportivas prácticamente todas están concentradas en esa parcela, pues habría que también asumir el coste de lo que surja en su momento, pero bueno, es una deuda que tenemos ahí también pendiente de contraer con esa familia, los herederos del castillo, que están reclamando la expropiación de esos terrenos al ayuntamiento. Por lo tanto, uno debe ser más moderado antes de lanzar voladores y de presumir de solvencia, de salud financiera y de no tener deudas cuando realmente sí que se tienen deudas. Entonces, pues al final, pues en ese sentido era la otra alegación que había quedado fuera de plazo, a pesar de que sí que se había presentado en tiempo y forma en la delegación del gobierno, pero no había llegado al ayuntamiento en el tiempo que se requería, ¿no? Pues ya te digo, el presupuesto, pues clientelar, electoralista, irreal, insensible con los que peor lo están pasando. Sí, porque no adopta ningún tipo de medidas para la austeridad, ¿no? No, además se incrementa casi en 1 millón de euros, 800 y pico mil euros en gastos corrientes. Como te decía, 3,5 millones para inversiones, porque claro, ahora quieren hacer todo lo que no han hecho de aquí para atrás. Y lo curioso es que me dice en el pleno la portavoz, la concejala de Hacienda, me dice en el pleno que no es electoralismo, que lo hacen ahora porque es que antes estábamos en crisis. Digo, bueno, parece que se ha creído realmente el discurso de su partido de que la crisis ha terminado. La crisis, desgraciadamente, no ha terminado para los vecinos y vecinas que somos los que pagamos nuestros impuestos, que lo pagamos además con esfuerzo y con sacrificio para poder hacer frente a los costes de los servicios que tiene el ayuntamiento. La crisis no ha terminado. Ella decía, no, una crisis que ustedes han producido. Digo, bueno, pues me tiene usted a mí bastante sobrevalorada para creer que yo soy capaz de provocar una crisis mundial. Parece que me tiene mucho aprecio, parece que me valora bastante, ¿no? Pero sin embargo, el detalle sobre todo es que dicen, no, que las obras las hacen ahora porque antes estábamos en crisis, ahora no. La crisis no ha terminado, pero a ellos debe ser que los argumentarios se los mandan cada día para que los lean,
y desgraciadamente la situación no ha mejorado. Vimos hoy además los datos de que el paro se sigue incrementando, a pesar de que el Partido Popular se empeña en hacer contratos de 2 horas, que al final lo único que consiguen es dar un dato de que se van bajando las cifras del paro, pero que no es real, porque al final pues la crisis no ha terminado, como le decía yo ayer en el Pleno, y desgraciadamente la situación económica sigue siendo muy dura para los vecinos y vecinas del municipio, y el sacrificio que estamos haciendo para pagar y hacer frente a nuestros impuestos pues debería estar adoptado por parte del grupo de gobierno con alguna medida de austeridad, como tú decías, o por lo menos de optimizar los recursos, optimizar los recursos, que parece que no es la prioridad del grupo de gobierno. Otro tema, doña Pino, es el plan general, que es otro expediente X. ¿En qué ha quedado el plan general? Parece ser que quedan fuera determinado tipo de viviendas del Valle. Sí, efectivamente, el plan general, que ahora ya por fin ha salido a la luz, está en exposición pública, sí, porque al final parece que nunca es como que nunca se ve la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, pues ahora está publicado el avance del documento, está en exposición pública. ¿Y se le ha explicado a los vecinos, al alcalde de la corporación? Porque hay otros municipios que se encargan de explicarle, ir a determinados barrios a explicarle, pues, el plan general, las modificaciones, alegaciones. Sí, en un primer momento habíamos solicitado que se explicara por todos los barrios el detalle del documento. Sin embargo, sí que se están celebrando reuniones, ya se han hecho en algunos barrios y va a continuar, pero se está haciendo de una forma muy, en mi opinión, porque además he asistido a alguna, para comprobar a ver qué grado de explicación o cómo, cuáles eran las preguntas o el interés que despertaba en los vecinos y en las vecinas, ¿no? Pues por lo que yo estoy viendo, la explicación que se está dando es muy genérica, ¿no? A rasgos generales de las 3 alternativas. Hay que decir que el documento, el avance, que está en exposición pública hasta el mes de marzo, para que se pueda informar, para acercar al ayuntamiento, o está en la página web del ayuntamiento también, para ver el documento y para presentar sugerencias en ese plazo, que es lo que corresponde ahora en esta fase. Hay 3 alternativas, que serían la 0, la 1 y la 2. La alternativa 0 es la que recoge lo que hay ahora mismo en la actualidad, lo que se aprobaron las normas subsidiarias del año 87, más los planes parciales y todo lo que ha acontecido a partir de esa fecha, y es un poco la fotografía de la realidad que hay ahora mismo en el municipio. Por otro lado estaría la alternativa 1 y la alternativa 2. O sea, dentro de esas 3, pues habría que elegir una, o a lo mejor ninguna de ellas, o la mezcla de las 2, en este caso de la 1 y la 2. Es un poco el primer paso para ir caminando hacia la aprobación inicial y a la aprobación definitiva del documento, ¿no? A nosotros, pues por un lado, nos hemos dado cuenta de que sí, que se están acercando el equipo redactor a explicarlo por los barrios, pero que no se está entrando en el detalle del documento, que es a lo mejor lo que haría falta, ¿no? Profundizar más en cómo afecta a cada barrio el documento y cómo quedaría en cada barrio este documento. Sobre todo porque cuando se explica, luego plantean si hay alguna duda, pero claro, la gente como que no termina de entender bien, y al final, pues claro, no preguntas de aquello que no has entendido, ¿no? O no preguntas sobre aquello que no te ha quedado del todo claro. Entonces, yo creo que es mejor profundizar más en la explicación concreta de cada barrio y analizar con más detalle. Nosotros estamos también desde el Partido Socialista estudiando el documento y hemos analizado, y por la parte que hemos ido analizando, destacar, y quiero hacer especial mención a todos los vecinos y vecinas del Valle de Mogán, que se acerquen al ayuntamiento para estudiar bien el documento, porque hay un gran número de viviendas de los distintos barrios que conforman el Valle de Mogán que van a quedar fuera de ordenación. Van a quedar fuera de ordenación porque ahora mismo están construidos en un suelo que permite
que se edifique en un suelo que permitía esa edificación, pero que se va a cambiar, tanto en una alternativa como en la otra, se va a cambiar lo que es la calificación de esos suelos, se va a poner como suelo protegido o bien agrario o bien paisajístico, y al final pues eso no permite construcción de viviendas. Por lo tanto, si un día tienen que hacer algún tipo de reforma o algún tipo de licencia, pues quedarían desautorizadas porque las viviendas van a quedar fuera de ordenación. Por lo tanto, pedimos desde el Partido Socialista a todos los vecinos y vecinas del Valle de Mogán que se acerquen al ayuntamiento para que conozcan el documento y para que comprueben si sus viviendas van a quedar en esa situación o no. Estamos haciendo ese llamamiento especialmente porque por ahora lo hemos visto en esa zona. Otra cuestión que nos ha llamado la atención es que dentro del documento no se ha recogido la ordenación de Beneguera. Se han remitido el documento al plan rector del Nublo y no han entrado al detalle para recoger lo que es el planeamiento urbanístico de Beneguera. Según los técnicos municipales, se tenía que haber hecho también, porque ese mismo plan rector reconoce que la ordenación urbanística, el suelo urbano, lo tiene que recoger el plan general desde el ayuntamiento, pero que además dicen que el plan rector además no ha sido adaptado a las directrices, por lo tanto, de una manera o de otra, es obligatorio para el ayuntamiento que se ordene también el suelo urbano el suelo del barrio de Beneguera. Por lo tanto, es otra de las alegaciones que presentaremos en el momento cuando terminemos de hacer todo el estudio. Nos llama la atención, por ejemplo, que no se incremente el suelo residencial en zonas como en Puerto Rico, por ejemplo. Solo se pretende incrementar suelo residencial en el Valle de Mogán y en Arguineguín. Sin embargo, en Puerto Rico no se pretende incrementar, a pesar de que se sabe que es uno de los barrios que más necesidad de viviendas tienen en Mogán, en el municipio. Por lo tanto, bueno, pues estamos ahí estudiando el detalle pormenorizado del documento para poder presentar las correspondientes alegaciones, y iremos advirtiendo a todos los vecinos y vecinas de todas aquellas cuestiones, como en el caso de esta que acabamos de plantear. Doña Pino, en cuanto al servicio de limpieza, ¿se rescinde el contrato? También un expediente X, doña Pino. Sí, Mogán tiene muchos expedientes X, vamos a poder rodar una película o una serie, mejor dicho, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, como hemos hablado en otras ocasiones, pues el eterno servicio de limpieza, que ya no es una cuestión solo del servicio de limpieza, que ya le pasa al servicio de recogida de residuos, que al servicio de abastecimiento de agua, que ya son prácticamente todos los servicios los que están ahora mismo en un limbo jurídico. Los servicios básicos fundamentales están ahora mismo en un limbo jurídico en todos los sentidos. En este caso, efectivamente, el servicio de limpieza viaria, que estaba secuestrado desde hace años, que finalmente se consiguió el año pasado, en abril del año pasado, que prácticamente ahora mismo hace un año, se consiguió adjudicar a una nueva empresa, la UTE Mogán Limpio. Dentro del pliego de condiciones se recogía que la empresa tenía que haber empezado a prestar los servicios en octubre del año pasado. Sin embargo, no empezó a prestarlos en octubre, se fue dilatando en el tiempo, pidiendo aplazamientos, que ya desde ese primer momento decíamos desde el Partido Socialista que todo esto se debía a problemas de solvencia de esta empresa, que debíamos estar atentos porque podía crear problemas la falta de solvencia de la empresa, igual que aprender de los errores, porque era además también el problema de la empresa adjudicataria anterior, que nos vimos obligados a secuestrar el servicio por problemas económicos de esa empresa. Sin embargo, el grupo de gobierno parece que no aprende de los errores y los sigue cometiendo y sigue tropezando en la misma piedra, ¿no? Al final, como te decía, tenía que haber empezado el servicio en octubre. Por cuestiones económicas de la empresa, que se fue ahí agarrando a cuestiones jurídicas, por decirlo de alguna manera, se fue prorrogando ese comienzo. Finalmente empezó el 1 de enero de este año, a pesar de tener el acta de inicio desfavorable, porque no tenían toda la maquinaria que debían tener. Por lo tanto, ahora mismo lo está prestando la empresa, la nueva adjudicataria,
pero las irregularidades son tantas y además el incumplimiento es tan grave que se ha iniciado un expediente para rescindir el contrato. Un contrato que desde el Partido Socialista le llevamos pidiendo desde el año pasado que lo rescinda porque ya se veían venir estas dificultades económicas que atravesaba el comienzo, ¿no? Entonces, pues finalmente me imagino que se llevará en breve al Pleno y no desconocemos cuál va a ser el siguiente paso, si se va a proceder otra vez a un secuestro del servicio o no sabemos qué figura jurídica se va a adoptar desde los técnicos, las propuestas que se vayan a plantear, pero volvemos a tener el servicio en el aire, un servicio tan importante, como decimos siempre, un servicio tan importante para cualquier municipio, pero sobre todo para un municipio turístico como es Mogán, la limpieza. La limpieza, un servicio básico en un municipio. Para ir finalizando, doña Pino, ¿cómo calificaría la actuación de este grupo de gobierno en esta mañana, en el mes de febrero, prácticamente a 3 meses de los comicios locales? Porque si la corporación local piensa que el vecino y la vecina de Mogán se va a quedar con esa fotografía de obras o de este tipo de obras que por regla general siempre hacen los ayuntamientos, ¿cómo lo calificaría usted? ¿Qué es lo que ha hecho? Porque sabemos lo que no ha hecho, pero lo que ha hecho este grupo de gobierno. Pues lo que ha hecho es despejar balones y echar días para atrás, porque ya te digo, en vez de hacer obras poco a poco, porque además llevan presumiendo de salud financiera durante toda la legislatura, creo que es evidente. Pero los problemas no se solucionan solos, ¿no? No. Ellos, por un lado, ya te digo, han dejado todo el trabajo para el último momento. Para mí la gestión es desastrosa, es pésima, el grupo de gobierno está amortizado y está incluso desganado, por decirlo en canario, están desganados. Ni ellos mismos tienen ahora mismo ni la capacidad para gestionar, ni las ganas para hacerlo, porque los problemas se le han quedado grandes, no los han resuelto en su momento, han ido dejando que pasara el tiempo y al final esa no es la forma ni la fórmula para resolver los problemas. Eso lo puedes en tu vida privada. Tú como persona, pues igual a lo mejor te funciona bien si eres una persona dejada y eres una persona abandonada, ¿no? Pero cuando la dejadez la trasladas a una gestión municipal, pues se refleja y se refleja con consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora. Expropiaciones pendientes de pagar, el plan general que no termina de salir, los servicios básicos, tanto el de limpieza como el de basura, como el abastecimiento de agua, están todos cogidos con pinzas en un limbo jurídico, prestándose de una forma en precario, por decirlo. El tema también de personal, que usted hablaba también. El tema del personal, que ya te digo, ellos ven los problemas y parece que esperan a que, o sea, les falta previsión a la hora de actuar, antes de ver las cosas venir, les falta planificación para organizarse en su... En tema de empleo tampoco han hecho nada, porque aproximadamente ¿cuántos desempleados tiene el municipio de Mogán? 2.000. ¿2.000 desempleados? ¿Un 2.000 municipio desempleados, turístico? un municipio turístico como Mogán, 2.000 desempleados. Y lo más grave es que, según informes de los técnicos municipales de servicios sociales, más de 60 familias están sin ingresos en el municipio. Sin ningún tipo de prestación. Sin ningún tipo de prestación y reúnen los requisitos para ser considerados dentro del plan de empleo social. A mí eso me parece una de las cuestiones más graves, porque si un ayuntamiento, un técnico... Si presume de salud financiera, ¿por qué no hace un plan específico con dinero municipal? No se presume plan de salud financiera, no tiene ningún problema de deudas ni... Pues precisamente por eso me parece tan insensible la actuación del grupo de gobierno, porque si estás presumiendo de salud financiera, si realmente eres tan solvente y estás tan bien económicamente, ¿por qué te olvidas de los que más te necesitan? ¿Por qué abandonas a las familias que están sin ingresos y sin recursos? Eso es darle la espalda a los más necesitados y a los que peor lo están pasando. No se ha activado lo que es el sector primario, agricultura, ganadería, pesca, todo lo contrario. Ya te digo, por un lado, en el presupuesto solo llevan 500 euros, que vamos, que por decir, no cierro por no dejarle 0 euros, porque vamos, sí, con 500 euros para el año entero en agricultura, ganadería y pesca no se puede hacer absolutamente nada. Como tú comprenderás, eso no da para nada. Han dejado cerrar parcialmente el Instituto Social de la Marina,
que antes teníamos en Arguineguín abierto todos los días de la semana, de lunes a viernes, y ahora solamente se abre 2 días a la semana, con el consentimiento del grupo de gobierno, que no olvidemos que fue el propio alcalde el que le dijo a su partido que la gente estaba conforme y que la gente estaba tranquila. Por lo tanto, estás consintiendo ese cierre. Hasta que se cierre, o sea, esos 2 días hasta que termine Exacto. por cerrarse y tengan que venir a Exacto. Las Palmas de Gran Canaria. Al final esos 2 días es un parche, porque además yo creo que lo han mantenido esos 2 días por el revuelo y por todo lo que por todo lo que hicimos para que desde los colectivos y desde los grupos políticos de la oposición, para que presionar para que eso se mantenga abierto. Entonces, además recuerdo que llevamos la moción al Pleno desde el Partido Socialista para solicitar que se quedara abierto en el mismo horario que tenían antes, de lunes a viernes, por el servicio que se estaba prestando, y el alcalde desconocía que se fuera a cerrar. O sea, eso ya da un ejemplo y es una muestra del desconocimiento de los problemas que tiene y de que están en otra dimensión, que no tienen los pies en la calle ni en el suelo. En vez de acercarse a los problemas reales y a la realidad que están viviendo los vecinos y vecinas de Mogán, pues ellos están en otra esfera, en otra dimensión, diciendo que ya la crisis ha terminado. Para finalizar, doña Pino, supongo que ya más o menos prácticamente el calendario electoral, usted como candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Mogán, ¿cómo se está diseñando? Bueno, pues ahora mismo estamos elaborando la lista, que tenemos que aprobarla. En el Partido Socialista se nos ha puesto el plazo de principios de marzo. Antes del 8 de marzo deben estar la lista, la candidatura completa aprobada. Debemos llevarlo a una asamblea que convocaremos para finales de febrero probablemente, y estamos por un lado formando el grupo, formando el equipo, que ya tenemos gran parte de ese equipo ya trabajando y en la calle. Estamos celebrando reuniones por los barrios y con los colectivos para conocer sus necesidades, sus demandas, y para intentar acercarnos también a ellos, explicarles lo que nosotros proponemos y escuchar lo que ellos quieran que propongamos dentro de nuestro programa electoral. Y bueno, diseñando básicamente en la calle como es lo que entendemos, por lo menos lo que entendemos que es lo que toca ahora mismo, estar cercanos con la gente para escucharles, para explicarles y sobre todo pues para poner en marcha ahora mismo el calendario y el programa electoral. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias y suerte. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con doña Pino González, portavoz del Ayuntamiento de Mogán y candidata por el Partido Socialista a la alcaldía de Mogán, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.